Entonces, ya sabemos un poco qué pasó durante la gestación. Algunas cositas que fueron pasando y que tienen impacto en lo que viene ahora. ¿Con qué cuenta el neonato al nacer? Nos preguntamos. Ya lo sabemos. Un equipo de reflejos básicos. Los órganos sensoriales que ya están empezando a funcionar, aún inmaduro, tienen que terminar de completarse la maduración. Y eso le permite, este equipo de reflejos básicos y estos órganos sensoriales inmaduros, empezar a tener una interacción con el mundo exterior. Pero, como dijimos recién, está indefenso, por sí mismo no se puede valer, por lo tanto, el neonato va a pasar a depender de los otros auxiliares que le tocaron en suerte. Un poquito es así. Que le tocaron en suerte. ¿Quiénes los estaban esperando? ¿Quiénes se van a hacer cargo de los adultos de este proceso de crianza que recién empieza? Bien, vamos entonces a este equipo de reflejos básicos y órganos sensoriales inmaduros que le va a permitir empezar a relacionarse con el mundo, es también lo que le va a permitir comenzar a constituir una vida psíquica. Porque la vida psíquica, de vuelta, aparece después del nacimiento, los primeros trazos de esta vida psíquica, las primeras experiencias, ¿no? Las primeras marcas en este inconsciente, ¿se acuerdan que veíamos ya? En este inconsciente que ahora empieza a funcionar, que es la memoria después del nacimiento. Esta vida psíquica, en principio, va a estar muy ligada a todas las experiencias que vengan del cuerpo y que tengan que ver con el cuerpo. A dos cosas. Que vengan del cuerpo, porque el cuerpo le va a proveer de experiencia, y que además involucren al cuerpo en la medida en que el otro auxiliar o lo social lo viene a asistir. Cambiarlo, darle de comer, ¿no? Bueno, no sé, ponerlo en brazos, entonces, bueno, todo lo que las experiencias sociales van a venir a través del cuerpo también. Entonces la vida psíquica gira de manera preponderante en relación a este cuerpo que todavía está inmaduro, volvemos a repetir. Porque la maduración acá es fundamental, ¿no? Entonces, vamos de vuelta a Oesterried. Vamos a leer un poco cómo es la vida psíquica a partir de este equipo de reflejos básicos y de estos órganos sensoriales inmaduros. ¿Cómo es? ¿Cómo la podemos imaginar? Acuérdense, todavía estamos imaginando esta vida psíquica, porque nadie le puede preguntar al chico qué es lo que te está pasando. Y lo que le pasó en el vientre materno, olvidémonos, ni en estos primeros meses, tampoco le podemos preguntar. Entonces tenemos que imaginar. ¿Cómo la describe Oesterried? Vamos a la página 59 y 60. 59 y 60. Página 59, los dos últimos párrafos. Vamos a leerlo un poquito. Ahí en estos párrafos ahora vamos a ver cómo Oesterried describe esta vida psíquica inicial, en las primeras semanas, los primeros meses. ¿Cómo es? Con alguna imaginación, que acabamos de decir, hay que imaginarse, puede intentarse formar una representación teórica de lo que es la vida psíquica de un recién nacido. Tal ensayo nos ayuda acaso a medir todo el camino que la criatura ha de recorrer y a comprender mejor los progresos que hace en cada etapa de ese recorrido. Entonces, en la descripción de esto, que es producto de nuestra imaginación, uno también tiene que tener la perspectiva de todo lo que falta para instalar un adulto. Salimos de acá. O sea, el camino largo, ¿no?, que hay que recorrer, que está ya en el horizonte, para instalar un adulto que se pueda autoabastecer, autónomo, independiente, en una sociedad, que se pueda realizar, ¿no? Ese es el proyecto de hombre. Y empieza en esto. Esa vida psíquica, dice Oesterried, está verosímilmente constituida por impresiones diversas. Son todas impresiones que van llegando. Que se suceden o superponen en una especie de continuum. Son sensaciones, impresiones que llegan, ¿no?, una tras otra, ¿no?, de manera ininterrumpida. Unas provienen del propio cuerpo, de su propio cuerpo, y otras del mundo exterior. Entonces,
los dos lugares, como decíamos recién, de donde provienen las experiencias. Pero los sonidos de la radio, dice, es decir, del mundo exterior, o de la voz materna, no están más afuera del niño que las impresiones provocadas por sus propios movimientos. Miren qué interesante esto que dice, ¿eh? Damos vuelta a la página. O sea, que la voz materna y el sonido de la radio no están más afuera que que los movimientos provocados por su propio cuerpo, las contracciones de su estómago, no están situadas en él. O sea, hay una indiferenciación. El chico no puede distinguir entre las sensaciones que vienen de su cuerpo y las que vienen de afuera. En realidad no hay diferencia entre lo que es él e interior a él y lo que no es él y exterior a él. Todo es indiferenciado, es un caos. No hay un límite. Está ahí, ¿no? Y recibe y no sabe de dónde recibe, no puede diferenciar al principio. Así como no puede situarlas en un mundo exterior ni llevarlas a un yo que todavía no existe. Dijimos al principio de la clase que el yo lo íbamos a instalar a los 18 meses. O sea que todavía no hay nadie que regule todo esto. Esto llega y así como llega, entra y se registra. No hay una administración de esto. Tampoco puede dar a esas sensaciones sinestésicas, auditivas, visuales, táctiles, viscerales, significación alguna. No le podemos dar un sentido, no sabemos qué significan. Por falta de experiencia, no se relacionan con nada ni constituyen aún signos. Tales impresiones no significativas y no situadas, o sea que no tienen sentido, por un lado, no se les puede dar un sentido y no sabemos de dónde provienen, son recibidas pasivamente, en espera de que muy pronto algunas de ellas sean buscadas y otras eludidas. Esto es muy importante, lo habíamos dicho. La pasividad del ser humano, el total sometimiento a estas experiencias que el ser humano tiene al nacer, después del nacimiento, las primeras semanas. No puede hacer nada frente a esto. Es un espectador, está pasivo. ¿Y quiénes pueden hacer algo con esto? Y los otros auxiliares. Mientras se producen, ocupan todo el sitio. El mundo es solamente eso. Las contracciones que vienen del estómago, eso es. Y no puede desviar la atención de eso. Es eso que se le presenta y está a merced de eso. Por decirlo así. Y no hay otro contenido en ese psiquismo. Incluso los movimientos que observamos, esto también es interesante, incluso dice los movimientos que uno de afuera observa, no coordinados y espasmódicos, no son dirigidos ni deseados, sino experimentados y sufridos como impresiones. El cuerpo hace lo que quiere. Y ahí está la vida psíquica empezando a despertarse, este caos, recibiendo todo tipo de impresiones y no pudiendo huir de ellas. ¿Cuál es la forma en que desaparecen estas impresiones? Supongamos las contracciones del estómago porque tiene hambre. Que venga la madre y lo calma. Es la única posibilidad que hay, ¿no? De ahí la importancia de los otros auxiliares. De ahí la trinchera de la crianza en este momento, ¿no? El estar cuerpo a cuerpo. Para que este psiquismo no se sobrecargue de tensiones. Y que si bien las tensiones tienen que estar, porque, bueno, el cuerpo planteará sus necesidades y ahí es donde uno lo puede asistir, si no, no nos enteramos. La tensión tiene que aparecer, también tiene que aparecer después la cancelación de la tensión, la asistencia, la satisfacción. Y ahí viene esto que nosotros, este otro concepto que habíamos planteado la vez pasada, que es el ello. Ahí se empieza a constituir el ello, en relación a estas experiencias de tensión, distensión, placer, displacer. Estas alternancias entre lo que viene del cuerpo, o también del mundo exterior, porque puede tener frío, y la asistencia del otro auxiliar para calmarlo. Bueno, bien. Entonces, así transcurren las primeras semanas, ¿no? Los primeros meses, mientras el cuerpo sigue madurando. ¿No? El cuerpo sigue madurando. Está alimentado y sigue el proceso de maduración. Y ahí nos vamos despertando psíquicamente. Entonces, esta vida psíquica elemental, ¿de qué se constituye? La realidad está formada por cuadros táctiles, visuales, auditivos que se suceden sin conexión. Son como una película
que pasan imágenes una a otra, ¿no? Y no sabemos de qué se trata la película todavía. Impresiones internas, cuerpo, impresiones externas, acá hay una identidad. Tampoco podemos diferenciar si es una película o es la realidad, como nosotros. Ahora, no, esto es verdad, esto no, y eso nos tranquiliza. Ahí no, ahí todo junto. Es consecuencia de la actividad sensorial y, o sea, el cuerpo, la presencia del cuerpo, ¿no? Ahí, como decíamos, al principio de la vida está el cuerpo. Todo esto desorganizado, no tiene propósito, indiferenciado, ¿no? Hay que transformar este caos en orden, ¿no? Es como la vida del universo. Del Big Bang, donde estaba todo junto, toda la energía, todo, ¿no? Y explotó, ¿no? Y después a partir de ahí se diferenció y tenemos toda la maravilla que es el universo. Bueno, esto es más o menos lo mismo. De este caos de impresiones, donde está todo mezclado, de ahí tiene que surgir un sujeto, un yo, ¿no? Y empezar a ordenar eso y a instalar un adulto, ¿no? Con todas sus características, ¿no? De organización, etcétera, etcétera. Así funcionan las cosas. Bueno, bien, entonces, vamos entonces, sí, ahora a los dos hitos que ya lo habíamos anticipado, que van a ir organizando, poniendo orden en este caos. Porque hasta ahora es la experiencia que el chico recibe. Pero, ¿desde dónde se va a instalar el orden? Y la organización. Paulatinamente empezar a ubicar y a diferenciar cosas. Dos cuestiones. Una que va a venir de lo social, va a haber un organizador social de todo este caos, y otro que va a ser un organizador biológico. El organizador social es esto que vamos a llamar vínculo temprano, que ustedes después en materno infantil seguramente lo van a ver, porque tiene que ver con todo esto. Nosotros lo planteamos ahora para que ustedes empiecen a tener una idea de la importancia de este vínculo temprano, de la relación madre-hijo, y también la presencia del padre satelital, por ahora, porque lo mencionamos un poquito al padre, ¿no? Pero satelital, ahí anda dando vueltas, ese tercero. Después, como dijimos la vez pasada, cuando llegamos al complejo de Edipo, ahí ya el padre centro. Entonces, organizador social, organizador biológico, la maduración neuromotriz. El cuerpo sigue madurando y eso también le va a dar posibilidades de empezar a ordenar y a diferenciar cosas, los órganos sensoriales, ¿no? Con más claridad, y nuevas adquisiciones, ¿no? Vínculo temprano. Ahora en la próxima diapositiva nos metemos en detalle con esto, lo vamos presentando, ¿no? Lo estamos presentando. ¿Con qué tiene que ver? Con, bueno, vínculo. Vínculo temprano, o sea, las dos cosas. Vínculo necesitamos por lo menos dos. Y temprano porque lo ubicamos en la línea del tiempo al inicio. ¿Qué interactúa en este vínculo? Bueno, la madre y el bebé, pero pensarlo como una entidad todavía muy biológica. Si bien uno de los niños, y esto hay que hacerlo, ¿no? Y esto hay que promoverlo incluso, uno se imagina como que ya es el bebé, ¿no? Es el hijo, el niño, ¿no? Lo recubre de imaginación a ese cuerpo, ¿no? Incluso cuando está en el vientre de la madre, y es necesario que así sea, ¿no? Porque a ese lugar de la imaginación de los padres es donde va a venir este cuerpo biológico, ¿no? También es parte de lo que uno es como sujeto, lo que los otros no, se imaginaron de lo que después va a ser nuestra subjetividad, el deseo de hijo. Entonces, si bien eso tiene que estar presente, esta imagen de que no tengo ahí un cuerpo biológico, tengo a mi hijo, tengo al nene, al bebé, ¿no? Que incluso pensamos que cuando le hablamos no escucha y entiende. No importa que no entiende, no escucha, hay que hablarle igual, ¿no? Porque eso ya va activando y preparando, si ustedes lo quieren ver desde lo biológico, porque es la necesidad de hablarle, ya va con los sonidos de la voz de la madre, va activando los centros del lenguaje, los va preparando de a poquito, ¿no? A reconocer aquellos estímulos auditivos que son verbales de los no verbales, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que es la voz de la madre y lo que es, no sé, la moto que pasó y hizo ruido, pero que no es la voz de la madre. Entonces los centros del lenguaje se empiezan de a poquito empiezan a entrar en movimiento. Entonces hay que hablarle, por lo menos para eso. Alimento psíquico.
Ahora van a ver ustedes, porque una cosa es el alimento del cuerpo y el otro el alimento psíquico. Interacciones madre-bebé le va a proveer de cosas, de estímulos. Principal fuente de estimulaciones, ¿no? Esto que está acá, vínculo temprano. Principal fuente de estimulaciones que lo van a alimentar doblemente al chico. Estos estímulos. Maduración neuromotriz. Dejamos esto que ahora volvemos y una pincelada, ¿no?, a la maduración neuromotriz. ¿Qué es lo que va a posibilitar? Bueno, va a posibilitar todo esto que ya lo habíamos anticipado, ¿no?, que son las características básicas, lo habíamos anticipado en la clase anterior, de la humanización. En la medida en que madure, la aprensión, 6-7 meses, pinza, bipedestación, a los 15 meses, lenguaje, todas características propias del ser humano y que después le permiten circular socialmente y convertirse en un adulto. Básica. Ahora, esto es posible, fíjense la secuencia ahí de los meses, esto es posible porque hay un cuerpo que maduró. Se necesita un cuerpo maduro para lograr estas adquisiciones o comportamientos que tienen que ver, son comportamientos también, y sí, psicológicos, el lenguaje, la comunicación, ¿no?, la aprensión, después escribir y todo eso. Bueno, comportamientos que hacen a el manejo de símbolos, de signos, a cuestiones sociales, la bipedestación para poder relacionarse, psicosocial. Pero ¿qué es lo que queremos resaltar? Que hay un ritmo de maduración. Y ahí lo dice Osterried. Este ritmo de maduración marca una temporalidad en la adquisición. No se puede ir más rápido ni se puede ir más lento. Hay una ventanita ahí que hay que respetar. Si uno quiere enseñarle a hablar a un nene de 2 meses, va a fracasar. ¿Por qué? Porque no está maduro para tener dominio del ofono articulatorio, como decíamos la vez pasada. Entonces, a los 2 meses, porque no está maduro acá, en esta zona, y no tiene control de todo eso, porque todo es espasmódico, como dijimos recién, entonces, como no puede controlar esta zona, no va a poder pronunciar palabras. Entonces, por más que nosotros le repitamos las palabras, primero que no entiende, pero aunque no entienda, si fuera un loro, ¿no?, y pudiese repetir como los loros, tampoco lo va a poder hacer porque no está maduro. Entonces, adelantarse a la maduración no sirve, es perder tiempo. Y después dice, si nos dormimos y nos retrasamos mucho, después tampoco ingresan los aprendizajes, porque se cierran estructuras biológicas. Y eso pasa de vuelta con el lenguaje. El lenguaje, la capacidad de hablar, de dominar el lenguaje, la comunicación, la gramática, todo eso, hay un límite de tiempo que se llama periodo crítico, ese tiempo, que es hasta la pubertad. Si uno hasta la pubertad no aprendió a hablar, no aprende nunca más. Por más que le pongan a los mejores lingüistas, que lo despierten a Cervantes, a Borges y lo pongan como maestro para que le enseñe a hablar, no va a aprender a dominar el lenguaje nada. A lo sumo, repetir palabras sueltas, pero no conectarlas una con otra. O sea, que para el lenguaje, que está ahí, que arranca, que se puede empezar a dominar a partir de los 18 meses, hay un periodo un periodo de tiempo donde la adquisición se tiene que dar si no se cancela. ¿Pero por qué se cancela? Porque hay una estructura biológica que se cierra e imposibilita el acceso a ese comportamiento. Ahí está la determinación biológica de la conducta y del comportamiento en el lenguaje. Y así con todo. Y así con todo. La maduración ni muy antes ni muy después. Hay un tiempo, es elástico. No es que tiene que, llegaste 5 minutos tarde y ya no puedes hablar. No, no es así. Es elástico. Pero no hay que dormirse. Porque uno lo ve en las consultas. Esos chicos de 4 o 5 años que no hablan, ¿no? Y uno le pregunta a los padres, ¿y le hacen los estudios? Sí, está bárbaro. Él maduró todo bien. ¿Pero qué le falta? Y le falta la estimulación en la casa. No, ya va a hablar, ya va a hablar. A mí me pasó lo mismo. Yo empecé a hablar a los 5 años, dice el padre o la madre. Pero claro, hay una cuestión familiar ahí que no le dan importancia, como si eso pudiese suceder solo. No, hay que estimularlo. Lo social tiene que mostrarse interesado porque esa conducta aparezca. Entonces hay que hablarle al chico y que incitarlo a que repita, que pida. No, él se maneja por señas. No, y así nunca va a hablar. Bueno, entonces no hay que dormirse con esta cosa, porque se ve.
Bien, entonces la maduración neuromotriz marca el ritmo y está ahí, el cuerpo está ahí. Es lo que permite en determinado momento adquirir y si uno se adelanta, no sirve. Vínculo temprano, avancemos. Vínculo temprano, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver el centro, como ya lo dijimos, la situación de alimentación. La situación de alimentación, es decir, la oralidad, esta zona del cuerpo. Esta zona del cuerpo que en la clase que viene, después vamos a ver las famosas etapas de la libido del psicoanálisis de Freud, que ya lo habíamos mencionado en las clases anteriores, ¿no? Oral, anal, fálica, las tres etapas, que son etapas donde determinadas partes del cuerpo se vuelven centro de atención para el chico o para los padres. Se vuelven importantes. Y no solamente eso, se vuelven importantes en especial para el chico porque le proveen sensaciones de placer y satisfacción. Entonces empezamos con la oralidad. Claro, alimentarse da placer, satisfacción, calma una necesidad, un estado de tensión, ¿no? Entonces, y a eso tiene que ver con la zona del cuerpo ligada a la oralidad en tanto alimentación, ¿no? Y a la situación de alimentación. Entonces, el cuerpo está ahí, como dijimos. El cuerpo hay que alimentarlo. Eso desencadena en esa zona del cuerpo, que es la zona oral, sensaciones. Ciclo de hambre, saciedad, necesidad fisiológica, en ese momento de la vida, que es básicamente lo único que hacen los chicos, es comer y, bueno, hacer sus necesidades, dormir, porque eso es lo que hacen en la primera semana. Claro, después del tramo de nacimiento, el cansancio que produce, la homeostasis, duermen, comen, hacen sus necesidades, y ese es el ciclo de la vida. Y ahí empieza la madre, sobre todo, nos centramos en esta figura, como otro auxiliar representativo, alguien se encarga de hacer eso. Alguien se encarga de hacer eso. Pero ¿qué pasa? No es solamente el cuerpo biológico lo que involucra a esta situación de alimentación. Además, empiezan a pasar cosas en la interacción entre la madre y el chico. Promovidas por la madre, por supuesto. Ahí está el papel del adulto en la trinchera, en el cuerpo a cuerpo, fabricando a este sujeto. Es la madre la que le va a proveer de estímulos, no solamente corporales, sino sociales o psicosociales. La situación de alimentación se constituye, dice Osterriet, en una necesidad psicosocial. Porque no es dar la teta, como ahora vamos a ver unos ejemplos, no es dar la teta y con una mano tenerlo al pibe, con suerte, y con la otra estar delante del teclado o con el celular mandando mensajes. Así no se da la teta. Ahora vamos a ver eso. Entonces, la calidad de este vínculo temprano no es solamente la calidad de la leche de la madre, sino la calidad de lo que hace la madre mientras da la teta. Lo que hace la madre con el chico mientras da la teta. Ahí aparece el papel de la madre en tanto proveedora de estímulos sociales, cantarle, hablarle, calmarlo, mirarlo a los ojos, acariciarlo, todo ese tipo de estímulos que tienen que ver con el proceso propio de humanización, que ya no va ligado al cuerpo solamente, que hay que alimentarlo, sino que tiene que ver con otro recorrido que empieza a surgir y que nosotros estamos tratando de describir y rodear. Bueno, vamos entonces a meternos un poquito más en detalle en estas necesidades psicosociales que estaban de aquel lado. Bueno, situación de alimentación, tenemos esta madre, fíjense la postura de la madre, ¿no? Vamos registrando ya idealmente de qué se debería tratar esta situación de alimentación en términos de cubrir una necesidad psicosocial, ¿no? Una madre que sonríe, relajada, que se da tiempo para eso,
que le hace lugar en su vida a ese chico, y bueno, que le dedica su tiempo. Por eso es, al principio la crianza es 24/7, es así. Después empieza a producir espacios y se puede respirar un poco y dedicarse a hacer otras cosas. Pero al principio es así, porque tiene que ver con todo esto. Necesidad psicosocial, ¿no? ¿Cómo se estructura? Y acá hay que ir de Osterriet al texto de Erikson, la primera edad, ¿no? La primera edad, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, relacionando esos dos textos, uno va a encontrar que a partir de este vínculo temprano es donde el chico va a poder alcanzar su primer logro psicológico de Erikson. Nuestra querida confianza básica, que la mencionamos por allá, que la adelantamos. ¿Se acuerdan esa palabrita, confianza básica? Acá hay que ubicarla ahí en relación a este tipo de experiencia. Es decir, la madre, en tanto esto se repite, esta interacción es repetitiva. ¿Por qué? Porque 3, 4 veces, 5, ¿no? Al día hay que ir y alimentarlo, hay que ir y cambiarlo, hay que ir y... ¿no? Entonces, la madre aparece en este circuito interactivo calmando, cubriendo la necesidad de alimentación o de lo que fuere, ¿no? Y a través de todo esto va a ir constituyendo de estas acciones, si son a conciencia, si se le dedica tiempo, si tienen calidad, etcétera, etcétera, cierta familiaridad en la experiencia del chico. Hay algo que se va a volver familiar en esta repetición. Repetir estos ciclos que él va a poder reconocer y empezar a anticipar. Y eso le va a dar esta certeza, esta certidumbre, mejor dicho, esta confianza, de que si bien hay momentos de tensión, después del momento de tensión las cosas se calman, se solucionan. Porque llegó alguien que resolvió esto. Entonces, le da un sentimiento subjetivo de seguridad y de tranquilidad estos circuitos de repetición, ¿no? Si están bien estructurados. Entonces ahí, vayan al texto de Erikson, léanlo de vuelta, cotéjenlo con el de Osterriet y ahí se puede comprender lo que es el logro de esta primera edad en Erikson, que es el logro psicológico, el primer logro psicológico, que es la confianza básica. Ese sentimiento que después va, si funciona, va a acompañar al chico y le va a dar seguridad para afrontar distintas circunstancias en la vida. Y si no, va a quedar una sensación de incompletud, de inseguridad, de ansiedad a flor de piel todo el tiempo, ¿no? Porque, ¿y será que las cosas, más allá que después las cosas se solucionen o no, que funcionen o no, pero ir a enfrentarlas con ese convencimiento? Cuidado, esto no es a blanco o negro, ¿no? El chico, como dice por ahí Erikson, y también Osterriet, es muy elástico, tolera frustraciones, puede esperar. El tema es cuando estas esperas se hacen muy prolongadas y cuando lo que viene a calmar, y bueno, no era lo esperable. Es solamente una situación de alimentación, pero ahí se terminó. No hay ninguna cobertura de necesidad psicosocial. Es decir, está solamente la parte de la izquierda y lo otro anda. Bueno, entonces vamos a ver las calidades del vínculo temprano, que es esto lo que estamos diciendo, ¿no? Fíjense ustedes las diferencias en estas tres imágenes y texto, la diferencia. Acá teníamos nuestra madre que está conectada desde lo social, la interacción, está involucrada, le dedica tiempo, lo mira, lo acaricia, seguramente le está un arrullo, ¿no? Cantando, ¿no? Y alguna canción mientras el chico se alimenta y siente el calor de la madre y la mira y la busca, ¿no? Entonces hay una conexión. Bueno, bien, esto es lo ideal, ¿no? Ahora miremos esa madre, allá. Le está dando la teta. Fíjense en la posición del chico, agarrándose de la teta, pobrecito, se está cayendo.
¿Dónde están los brazos de la madre? Están en el teclado. No tienen que estar en el teclado. ¿No? Tienen que estar agarrando al chico, dándole calor, hablando, no mirando el monitor. O sea que ahí hay una confusión de roles. Está más interesada en la pantalla que en amamantarlo. No, eso hay que cortarlo. Después viene la pantalla. Después que el chico está tranquilo, que anda en el cosito, con los juguetes, con el cosito. Bueno, ahí sí, andá y mirá el monitor, el celular. Yo me entero de todo por Facebook mientras doy la teta. Desastre. Desastre. Bueno, entonces, ¿por qué marcamos esto? Bueno, esto para abajo, pum para abajo, esto pum para arriba. ¿Por qué traemos esta y lo marcamos así de una manera tan extrema? Para que se vea por dónde hay que ir y por dónde no hay que ir. Porque si usted, como decíamos la vez pasada, abre la puerta del consultorio, en el centro de salud, en el hospital, y ven alguna de estas escenas, o parecidas, después hay que agarrar a esa madre y de manera elegante, diplomática, darle alguna orientación para que haga estas correcciones. Que puede mirar el celular, el chat, pero no mientras le da la teta, que lo deje para después. Entonces ahí vemos otra cosa muy importante, que después vamos a engancharla. Que la constitución de estas experiencias en el ello del niño, porque esto tiene que ver con los tiempos de placer, displacer y cómo él se va constituyendo en términos de su subjetividad, también tienen que ver con cómo está constituido el ello y el superyo en los otros auxiliares. Porque si esta madre no puede esperar a mandar un mensajito de texto, o a conectarse, o a ver un video que le mandaron, no puede esperar a realizar esa acción, mientras le da la teta al chico, entonces le está fallando la relación ello-super-yo a ella, porque no puede postergar su super-yo, no puede postergar la demanda inmediata de eso que viene ahí. Y decir, bueno, ponelo más allá, 10 minutos después, 15 minutos después. Entonces para ella, eso es un representante del ello, ese video que tiene que ver. Porque inmediatamente tiene que ir a ver qué pasó. Y no puede ponerle un tope, decirle no, ahora estoy con esto. Separar. Entonces, también lo que se transmite tiene que ver con la constitución subjetiva, para que ustedes vayan viendo, de los otros auxiliares. Si no están preparados, ¿qué van a transmitir? Es medio endeble. Entonces que también uno como adulto tiene que hacer formatearse y decir, bueno, cada cosa en su lugar. Todo se puede hacer, pero cada cosa en su lugar. Bien, entonces bien, ya tenemos más o menos caracterizado de qué se trata el vínculo temprano y lo que posibilita en términos de logros psicológicos. Vamos ahora a pasar al tema de hospitalismo, síndrome de hospitalismo y internación pediátrica. Y después constitución del yo, y ahí vamos terminando.